BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Seguimos con más de nuestro programa. Comentaba con Vladimir Kieslinger, nuestro compañero, colega que siempre está con nosotros los martes. Bueno, la noticia del momento, en este instante, Vladimir, tiene que ver con esta decisión por parte de los departamentos vinculados con el tema de salud aquí en Estados Unidos de suspender la vacuna Johnson & Johnson por preocupaciones por coágulos. Tú me estabas dando unas cifras con respecto a eso. Vladimir, buen día, cuéntanos. Buen día, Sergio. Sí, es importante destacar que cuando hablamos de CDC, para las personas que no se encuentran en Estados Unidos, se trata del Centro de Prevención de Enfermedades, de pandemias, etcétera, de los Estados Unidos. Estoy parafraseándolo, por supuesto. Esta organización ha determinado que no es sano, o no es sano, no, la palabra sería no es seguro continuar el proceso de vacunación con Johnson & Johnson hasta que se determine qué ha ocurrido con estos 6 casos que en particular se han registrado en las últimas semanas, en los cuales, por cierto, son 6 personas que han sufrido de coágulos severos. Insistimos, y esto lo comentaba con Sergio antes de salir al aire a través del BPI TV, son 6 casos de 6.8 millones de personas que se han vacunado por el COVID con la Johnson & Johnson, que por cierto, Sergio, muchísima gente que conozco y que tengo cerca, incluyendo a colegas del canal, se han vacunado con la Johnson & Johnson porque han dicho, y qué curiosidad, en momentos de pandemia y viviendo algo tan novel, no sé cuál te tocó a ti, por cierto, ¿tú te vacunaste la Pfizer o cuál? Con la Pfizer. La Pfizer. Yo todavía no lo he hecho, me quiero vacunar la semana que viene, pero bueno, me decían, es que yo estoy buscando la Johnson & Johnson, me comentan, porque número 1 es una dosis, número 2 es una vacuna tradicional en la cual el virus inactivo entra en el sistema y crea anticuerpos, a diferencia de Moderna y de Pfizer, que son modificaciones o reprogramación genética del ADN. Ante esa realidad, pues por supuesto, la gente ha procurado llegar a la Johnson & Johnson. ¿Qué creo que va a ocurrir? Lo que ocurrió con AstraZeneca. AstraZeneca ya está otra vez digamos, saliendo al mercado de nuevo, ¿no? Y ojo, aquí habría que agregarle algo cierro la idea de AstraZeneca. AstraZeneca se detuvo la vacunación en Europa y ya se reinició. Y se reactivó, sí. Exacto. En el caso de Johnson & Johnson, hay que sumarle esta nota algo adicional. ¿Y qué es? No solamente estos 6 casos que se presentaron acá en Estados Unidos, sino que además la producción de Johnson & Johnson cayó de 4 millones en términos de venta o de entrega al mercado local o al mercado de Estados Unidos a 700,000 por problemas justamente de producción. Así que está viviendo Johnson & Johnson, que por cierto es una compañía norteamericana, estadounidense, está viviendo un momento delicado, pero yo creo que en el corto plazo Johnson & Johnson va a continuar sacando sus vacunas, que por cierto, para aquellos que están pensando en esta opción, es importante destacar que esta opción está en términos de efectividad al menos 20% por debajo de la efectividad que te da una como la que Sergio se vacunó en esta semana o la semana pasada, que es justamente la vacuna de Pfizer, o aquellos que están recibiendo la vacuna de Moderna. Aquí en Estados Unidos, que son las 3. Aquí en Estados Unidos, correcto. Las 3 que se están aplicando, Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. AstraZeneca correcto. No está aplicando. No, AstraZeneca no se aplica acá. Y creo que lo comenté contigo la semana pasada, Sergio. Otro dato interesante es que entre el mes de junio y julio acá en Estados Unidos se espera que sobren 70 millones de dosis. A comienzo de la semana pasada, y aquí en Estados Unidos se habían distribuido y se habían aplicado 171 millones de dosis. Hay que ver la cara. Al menos, si tratamos de sacar la media, estaríamos hablando que al menos toda la población de Estados Unidos habría recibido la mitad, la primera dosis, si estamos hablando, por supuesto, de Pfizer y de Moderna. Así que, por lo menos en Estados Unidos, las cifras van muy bien en términos de vacunación, pero también lo comentó José Manuel un poco más temprano en una entrevista contigo, y él mencionaba Chile. Decía, bueno, uno de los países que está mejor en términos de vacunación. No, Chile es de todo el continente, incluso por encima de Estados Unidos, el país número 1 en vacunación y número 1 a mi modo de ver en atacar a esta pandemia de una manera que afortunadamente pero con todo y eso, el número de casos
sigue creciendo Sí, también, ¿no? y aquí también hay nuevas cepas. Se registraron 5 nuevas cepas solamente acá en el estado de la Florida. Las últimas semanas se las registró. Y sí, continúan los casos, pero también son directamente proporcionales a la irresponsabilidad de los ciudadanos, Sergio. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el sur de la Florida, donde estás tú en Miami, aparecieron jóvenes quemando, todos reunidos, hicieron una hoguera, una fogata y comenzaron a quemar sus máscaras, siendo que CDC recomendó que aunque usted esté vacunado, no deje de usar las máscaras, porque esto Sí. no significa que usted no pueda tenerlo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vladimir, hablemos del panorama político en América Latina. Esta semana, este fin de semana, hubo tres Así elecciones, es. pero quizás dos de las más destacadas fueron las de Ecuador y Perú, porque hubo elecciones también regionales, una segunda vuelta en Bolivia, que por cierto, en las cuales pues perdió el partido de gobierno, el movimiento al socialismo, ¿no? La lectura también de lo que pasa en Bolivia, porque a pesar de que el presidente Arce ganó la elección más reciente en Bolivia, pues no ha sido así con algunos gobiernos regionales. Pero hablemos de Perú y de Ecuador. Comencemos con Ecuador, porque Perú es un poquito más profundo, ¿no? Pero comencemos con Ecuador. El triunfo de Guillermo Lasso es un duro golpe al correísmo, definitivamente, en ese país. Algunos afirman que allí pierde el candidato del correísmo, Arauz, Arauz. precisamente por el propio Correa. Bueno, no sé. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, a ver, varios elementos tendríamos que destacar. El primero es que para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, y me disculpa que me parcialice tan rápidamente, la victoria de Guillermo Lasso en todo el mundo Ecuador. se parcializa. Ayer Ah, leía qué un bueno. tweet de Tigre Lucena que decía que había amanecido con un dolor en el Ecuador. En el Ecuador. Así dijo ella en un tweet. Me llamó la atención porque yo decía, Ay, Dios mío. bueno, Será una nueva parte de su cuerpo, no lo sé. Pero bueno, pero hablando. todos entendemos Sí, por supuesto que sí. sí. A ver, varias cosas. Lo primero es que, y lo hemos hablado acá, de manera colectiva, corporativa, si lo quieren llamar, los miembros del Foro de Sao Paulo, que siempre suena a retórica política, pero es cierto, han intentado mantener y recuperar los espacios que han perdido en el continente. Ecuador, incluso por encima de Bolivia, era un país y digo era en pasado, era un país determinante para la izquierda de los Castro, entre otros. Había que recuperarlo. Y a mi modo de ver, lo que ocurrió en el Ecuador es la respuesta a algo que hemos venido analizando y tiene que ver con la propia gestión de Lenín Moreno, que no tiene nada que ver con Lasso. Lasso ha dicho, ahora sí vámonos al desarrollo económico, ahora sí vamos a cambiar cómo es la estructura, no solamente económica, sino política, social del país. Pero a mi modo de ver, luego de analizar todos los periodos recientes presidenciales en el Ecuador y darme cuenta que la inestabilidad ha sido el común denominador en el Ecuador y que posterior a Rafael Correa y a toda la hecatombe que ocurrió con él, entró Lenín Moreno y dijo, yo voy a estar un solo periodo presidencial. El señor se lanzó un solo periodo presidencial y se fue en paz. Yo voy a cambiar la constitución para evitar la reelección indefinida, para apenar a los corruptos para que no puedan ser electos en ningún cargo popular de por vida, para que se les confisquen todos sus bienes. Cuando uno se da cuenta que cuando priva el Estado por encima de la persona se generan resultados positivos, bueno, pues entonces, por supuesto, se ven cosas como las que se vieron este fin de semana. No estoy diciendo que Guillermo Lasso sea una salvación para el Ecuador. Claro, Él pudiera ser el peor presidente de la historia del claro. Ecuador. Yo no estoy, digamos, visceralmente pensando o asumiendo que él va a ser bueno, pero a donde quiero llegar es que la paz que se vivió en este proceso electoral en el Ecuador no se hubiese podido vivir si Rafael Correa fuese el presidente del Ecuador, así como ocurrió en Bolivia con Evo Morales y todas las consecuencias que se vivieron allí. Entonces, la primera lectura es, a pesar de que la izquierda y la derecha, tampoco deberíamos llamarlo así, pero en nuestro continente siguen siendo muy marcadas, no sé si tú lo sientes así, pero cuando nos vamos a un proceso electoral en el continente, muy rara vez compiten
dos Dos, candidatos que sean relativamente similares, de centro izquierda, de centro derecha, ¿no? Siempre hay dos polos dos opuestos. polos, correcto. Y esos polos opuestos vienen acompañados por grandes cantidades de seguidores, es decir, normalmente están 50-50, Sí. lo que quiere decir que en nuestros países, en casi la mitad de su población, cada uno se orienta o hacia un lado o hacia el otro. Ujú. Pero pensando en esta realidad, el que haya ganado Lazo, luego de la gestión de Lenín Moreno y luego de todo lo que ha significado la campaña de Arauz y la campaña de Rafael Correa y el cuento de la Revolución Ciudadana y el cuento de la injusticia en contra de Correa y lo que sea, el que haya ganado a Lazo, a mi modo de ver, es entender que la población ecuatoriana, la mayoría, no todos, la mayoría, pues entendieron que lo que decía Rafael Correa era falaz, los argumentos que utilizaba Arauz eran falaces y no querían algo que yo creo que temía muchísimo. Y ustedes saben qué es el revertir la dolarización en el Ecuador, porque Ecuador es un país que está dolarizado, un país que su moneda oficial es el dólar. Y eso ha hecho que el Ecuador se mantenga como se ha mantenido hasta ahora. Otro punto allí que habría que agregar, Vladimir, es la reacción que tuvo, sobre todo quien quedó de tercero en esa primera vuelta, el representante también de la izquierda, Yacu Pérez, no de la misma Así es. tendencia de Arauz, pero sí de una tendencia izquierdista, pues él votó nulo y llamó a ese voto nulo porque primero estaba en desacuerdo con que no hubiese sido él el que estaba postulándose la segunda vuelta electoral y además que consideraba que no eran favorables para el país ni uno ni otro. Me imagino que Arauz, al no contar con el apoyo de esa otra izquierda o esa parte de la izquierda, pues contribuyó también a que perdiera, de verdad, como dices tú, de forma sorpresiva. Yo pensé que iba a estar mucho más reñido. Sí, y de hecho, súmale algo más. Hasta hace muy poco, cuando estuvo por supuesto, el primer conteo, se pensaba que por primera vez en muchísimo tiempo en el Ecuador iban a competir dos candidatos de la izquierda, que sería Yacu Pérez y Arauz. Incorrecto. Recordemos que Y cuando Arauz. terminaron los primeros sondeos a boca de urna, indicaban que estaba de segundo Yacu Pérez, no Guillermo Lazo. Así que bien interesante cómo cambió la realidad y esperamos que Lazo no cometa el error que suelen cometer presidentes como el que cometió Macri, a mi modo de ver, que no entendieron la realidad de su población, creyeron que pues sencillamente podían aplicar sus medidas sin ningún tipo de. Sí, porque no es, insisto, hay medidas que son necesarias, pero hay que entender para quién uno gobierna. Y yo creo que a causa de eso se vivieron las consecuencias que se están viviendo hoy en Argentina. Yo espero que Ecuador no ocurra. Ya vimos lo que pasó en Bolivia y no estoy hablando de estas elecciones regionales, sino estoy hablando de la pasada elección presidencial en la que el MAS, como era de esperarse, obtuvo la victoria. Ya Evo Morales está metido allí y en Bolivia ocurrió lo que ocurrió en Argentina, pero afortunadamente en Ecuador hasta el momento, luego de Lenín Moreno, gana Guillermo Lazo y vemos cómo lentamente se va pasando de la Revolución Ciudadana de Correa a una especie de centro de Lenín Moreno. Yo no diría que Lenín Moreno era ni de muy de izquierda ni de derecha, y ahora estamos entrando a un Guillermo Lazo que, insistimos, es un banquero, es un empresario, es un conservador, pero es un tipo formado, tranquilo, mayor. Vamos a ver por dónde van los tiros, ojalá funcione. Por lo menos hasta ahora, pues se perfila bien y ojalá así Así sea, es. por el bien de los ecuatorianos y por el bien de quienes viven también en Ecuador, ¿no? Así es. Vladimir, Perú. Pero Wow, Perú. Ese es otro tema, porque allí hemos visto cómo pues, va a la cabeza. Todavía hay una decisión, no hay una decisión definitiva, pero hasta el momento pues, va a la cabeza el candidato de la izquierda radical, un batacazo total en Perú. Nadie lo daba ni siquiera dentro de los posibles presidenciables. Estaba allí, por supuesto, Pedro Castillo, así es. estaba como favorito y termina pues yendo como tal hasta siendo el primero. De hecho, se consolida como el primer candidato a la segunda vuelta. Y el segundo está allí, pues, Keiko Fujimori. pero parece que Keiko Fujimori es la que finalmente va a lograr nuevamente ir a un proceso electoral en segunda vuelta. Sin embargo, Vladimir, habrá que ver qué se va a hacer con Fujimori, si la van a apoyar todos
el resto de los candidatos para que tenga un mayor peso, porque el tema ahí a combatir es que mucha gente también es muy anti-Fujimori. Es un tema. Es un tema bien complicado y para los venezolanos no es Pedro Castillo el de Aditus, no, es el de Sí, un candidato, sí. un candidato porque a veces hay personas, pero Pedro Castillo, ese no es venezolano, No, no, ese estamos hablando de nuestro otro. Pedrito Castillo es otro, sí. Eso no. Así es, Pedrito no es político, anda por No. allí haciendo comerciales en Miami. Pedro Castillo, candidato de la izquierda en Perú, fue una sorpresa, tú lo comentaste, pero si si entendemos estratégicamente cómo fue la jugada electoral y política en Perú, no hay sorpresa. ¿Por qué? Porque fueron 18 candidatos, Sergio, 18 candidatos, y el 99% de los candidatos todos eran de centro o de centro derecha. Entonces, pues la torta que se tenía que repartir, aquellos que no están a favor de las ideas, de todo este tema de la izquierda revolucionaria del continente, pues se partió lo suficiente como para que nadie pudiese tomar la delantera. Ahora bien. No, y además de la serie de errores cometidos en los últimos gobiernos, que fueron 4 gobiernos, o sea, Kuczynski, Vizcarra, Sí, Tagara, sí, o sea, sí, eso es un buen punto, eso es un buen punto, pero habría que destacar lo siguiente, todos los presidentes de Perú que están vivos, todos están cursos en investigaciones y en juicios por hechos de corrupción. Hay uno de ellos que no está vivo, pero porque se suicidó, que es sí, Alan García. por algo Y sí. justamente por hechos de corrupción, aunque Bailey me comenta, y creo que también lo he dicho público, que bueno, pues que esas investigaciones tenían que determinarse. Pero bueno, de cualquier manera, hablando del tema de Perú, Perú tiene, políticamente, Perú está muy mal, muy mal. Incluso peor que el caso de Brasil con los hechos de corrupción. En Perú, la lucha y la pelea de los hermanos Fujimori ha sido fatal para la institucionalidad. Utilizó Keiko, aunque yo creo que ella va a ganar, y ya te voy a explicar rápidamente. Okay. Keiko utilizó en su oportunidad el Congreso para pelear en contra de su hermano. Vimos cómo Kenji Fujimori, siendo también miembro del Congreso, estoy hablando de hace 3 años, 4 años atrás, pero necesito hablar del contexto, llegó a negociar con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski, para que el 24 de diciembre indultara a Fujimori con la condición de que no fuese enjuiciado políticamente y no se le diera la vacante. Es decir, un desastre político. Sin embargo, Keiko siempre, aparte de siempre haber aspirado a la elección, Keiko siempre ha contado con cierto respaldo del fujimorismo, a pesar de que el hijo predilecto de Alberto Fujimori es Kenji y no Keiko. Es un enredo total. Aquí, sí, como pocas cosas en el continente, cuando hablamos de política en el Perú, tenemos que hablar de familia, porque la política en el Perú ha sido regida por la familia Fujimori, directa o indirectamente. ¿Qué creo que va a pasar, Sergio? Tienes a un Pedro Castillo que tiene 19%, está en primer lugar con 19% de la torta electoral. Y tenemos a Keiko Fujimori que se lleva más o menos un 13%. Después vienen todos los demás candidatos. ¿Qué creo yo? Keiko Fujimori va a ganar, pero de calle. Vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Y por qué digo que de calle? Porque el Perú, a diferencia de todo el resto de los países que hemos analizado, ha entendido que lo va a seguir, lo va a mantener, digamos, a flote, va a ser la economía de libre mercado. De las economías que más han crecido en el continente americano, tristemente llegó el COVID y la situación se ha complicado, pero el Perú, el desarrollo que ha tenido, lo ha tenido gracias, independientemente de la corrupción, gracias a los modelos de desarrollo abierto desde el punto de vista económico. Ante esa realidad, yo creo que Keiko Fujimori va a terminar ganando. No llegó a la primera vuelta a ganar porque se repartieron la torta 18 candidatos. Claro. Pero en la segunda vuelta no tengo mucho temor a equivocarme que los números le van a dar, aunque esté en este momento 17 puntos por debajo de Pedro Castillo. Claro. Ahora, porque ahí Keiko va a recibir entonces el apoyo de la mayoría de los candidatos. Esperemos que sí, pero aún y no recibiese el apoyo de la mayoría de los candidatos, veo difícil que en general la población peruana se vaya a votar por Pedro Castillo. No tengo nada contra él, conozco muy poco su carrera política, les prometo que de pronto de acá a antes del proceso de la segunda vuelta me voy a empapar mucho más sobre Pedro Castillo y sus propuestas. Lo único que entiendo es que en términos de su política
como candidato también es distinta a la del resto de los candidatos de la izquierda que hemos visto en el continente. Y justamente marcado por la realidad que se está viviendo en el Perú, que no es tan mala como parece, insisto, desde el punto de vista económico. Perú es un gran país y pues bueno, yo estoy seguro que ellos van a continuar. Entonces, el caso de Keiko Fujimori, yo creo que el pueblo peruano va a ser algo similar a lo que hizo el pueblo ecuatoriano este fin de semana. Yo creo que ellos van a terminar votando por ella. Yo no sé si va a ser una buena presidenta. Ella sí tengo mucho más miedo que Lasso. Lo que yo he visto no me ha gustado. Y lo he comentado contigo, lo he comentado con tu audiencia cada vez que nos tocó analizar las locuras que ocurrían en el Perú y que ocurrían en el seno del Congreso. Mira, aquí hacen una pregunta y de verdad que me la pregunto yo también. Keiko tiene algún, o sea, que ha argumentado, ha dicho algo de su afiliación o no con el régimen de Maduro, no sabemos. No, no solamente que no, que ella está totalmente en contra del régimen de Maduro, totalmente en contra. Okay. Los Fujimori, recuerden que los Fujimori vienen, sí, para aquellos que piensen, porque hay personas que no lo piensan, muchísima gente piensa que Alberto Fujimori no fue un dictador. Fujimori si pudiesen decir, o si pudiésemos decir que Fujimori fue un dictador, diríamos que fue un dictador de derecha, que justamente llegó a limpiar a Sendero Luminoso, llegó a limpiar a los grupos guerrilleros de izquierda en el Perú. Entonces, no, la formación que viene justamente hacia ese lado. Sí, pero claro, el tema con Fujimori fue justamente, como tú lo dices, de alguna forma fue una dictadura de derecha, quiso imponerse en muchos aspectos y cambiar la Constitución en muchos aspectos. Recuerda que ella hizo el del Congreso prácticamente para, digamos, quedar como una especie de emperador en Perú, y eso es lo que justamente pues provocó su salida del país, el rechazo por parte de América, de la OEA, y originó por su salida. Terminó preso por corrupción, por casos vinculados con corrupción, y ahí está, pues preso, o por lo menos creo que tiene una prisión domiciliaria, si no me equivoco. Sí, además por su avanzada edad y su estado crítico en términos de salud. Sí, de hecho es así, aunque tengo entendido que Keiko Fujimori, su hija, a pesar de la distancia que comentaba Vladimir hace rato, pues ha manifestado que le concedería un indulto de llegar a la presidencia, ¿no? Sí, y estoy seguro que ocurriría. Claro, es lógico, es tu padre, o sea, creo que hay muchas cosas que bueno, pero es interesante pues ver este panorama. Como bien dice Vladimir, hay que esperar de todas formas qué ocurre. Sí, creo que va a ser difícil que el tercer candidato pues logre alcanzar, que en este caso es López Aliaga, logre alcanzar los números que tiene Keiko Fujimori. Todo parece indicar que efectivamente serán Castillo y Fujimori quienes se verán las caras el próximo 6 de junio, que es cuando se realice la segunda vuelta electoral en Perú. Así es. Bueno, Vladimir, agradecido, como siempre, me despido de ti. Un fuerte abrazo, te seguimos. Recuerda que Vladimir ahora, además, también está trabajando con los amigos de Tampa Hoy. Para quienes están en Tampa, lo pueden ver a través de Canal 8, ¿no? Así es, Canal 8, Canal 6 y a través de tampahoy.com. Tampahoy.com. Igualmente a seguir a Vladimir en su cuenta de Instagram, @Vladimir Kislinger. Un fuerte abrazo, Vladimir. Abrazo, Sergio, que Dios me los bendiga. Feliz día para todos. Amén. Igualmente, hermano, gracias. Hacemos la pausa y al regreso nos despedimos por el día. Gracias, Vladimir. Chao.